Es Alejandro Rebolledo, abogado penalista. Así es, además es director del Instituto de Altos Estudios de Derecho. Bienvenido al doctor Alejandro Rebolledo a Primera Página. Así es. Mucho que comentar con usted sobre un proyecto de ley que ya fue recibido por la diputada Denny Fernández, en este caso la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Mucho ha trascendido en nuestro país sobre casos de corrupción millonarios de varias instituciones, inclusive del Estado. ¿Qué va a lograr esta ley que no han logrado otras? Bueno, muchísimas gracias. Mira, fíjate lo siguiente, nosotros organizamos anualmente una conferencia internacional antilavado de dinero contra el riesgo y el fraude. Y la conclusión de lo que hicimos el año pasado, en el 2015, fue entregar precisamente esta propuesta de reforma parcial. Es decir, estamos cumpliendo con nuestra comunidad de prevención de legitimación de capitales contra el financiamiento del terrorismo y el riesgo. ¿Por qué es necesario la reforma de la ley? Primero, hemos puesto definiciones que no están cuando vas a aplicarla, por ejemplo, en el caso de los parientes cercanos, en el caso del beneficiario final, del cooperador inmediato, aquella persona que sirve de intermediario. Hemos puesto y ampliado la parte de la lista que debe ser de las personas expuestas políticamente, de los PEP. También hemos puesto una desclasificación de estos PEP, de aquellas personas expuestas políticamente, porque pasan los años y esa persona sigue siendo una persona expuesta políticamente y cuando vas a monitorear en el sistema financiero sigue siendo un cliente de alto riesgo. Una innovación importante es que evitemos la vuelta giratoria o la puerta giratoria. Casos Andorra. Por ejemplo, una persona que fue viceministro no puede ni contratar con el Estado, ni hacer asesor de empresas extranjeras para que de una parte sea influencia o pueda suministrar productos 3 años después de que salió del cargo. Ese es el caso de Andorra, sujetos que fueron viceministros, que fueron directores de institutos en Venezuela y salieron siendo cooperadores o coordinadores o colaboradores con empresas extranjeras para en el área que ellos tenían influencia le pagaran 56 millones de euros en honorarios profesionales. Esos son aspectos importantes. En el otro aspecto, digamos en la primera parte de la propuesta, estamos sugiriendo que se cree una superintendencia para que monitoree los negocios no financieros e incluimos lo que tiene que ver con el hipismo, las casas de empeño, para que se pueda monitorear a aquellos clientes que no tienen regulación. Por ejemplo, el caso del hipismo, que también es un tema verdaderamente relevante. De esa forma, también cumplimos con lo que dice el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que monitorea permanentemente a todos los países, y dice que el contrabando, la evasión fiscal, son delitos que generan legitimación de capitales. Incluimos también... ¿Esas formas de delito van a estar incluidas en este reglamento? Los delitos, digamos, el contrabando como delito existe. Lo que no existe es que ese dinero producto del contrabando sea visto como legitimación de capitales. Fíjate lo que sucede en la frontera con Colombia con los casos de la gasolina, más allá del tema cocaína. Pero imagínate la gravedad que tenemos con la frontera con Brasil y los mineros con el contrabando de oro. Sí, nuestras fronteras son muy vulnerables y sensibles a todo lo que está pasando con nuestras riquezas. Ese es un aspecto donde colocamos también para cumplir con lo que es la reforma del GAFI, el contrabando, la evasión fiscal y la proliferación de armas de destrucción masiva. En esa primera propuesta. En la segunda propuesta colocamos, o la segunda parte, digamos, de la propuesta, es la recuperación de activos. Nosotros creemos que no es necesario hacer una ley para recuperación de activos, simplemente modificando todo lo que tiene que ver con ese título, porque la recuperación de activos va más allá, a la gente no se le puede crear expectativas que no son. Tú no puedes pretender que si en Estados Unidos nosotros sabemos que hay unos yates, que hay unos aviones, que hay unas casas, que hay unos terrenos, nosotros vamos a ir hacia los Estados Unidos y vamos a decir, mira, devuélveme el yate o devuélveme el avión. Eso tiene un proceso de cooperación internacional, de asistencia legal mutua, donde lleva todo un procedimiento. Mira, la semana pasada se van a entregar 321 millones de dólares a Nigeria, producto de más de 10 años de un proceso entre Nigeria y Suiza, de un dinero que tenía este señor Abacha, pendiente de un proceso en Luxemburgo con cuentas en Suiza.
La delincuencia organizada hace unos entramados inmensos para confundir el rastreo. En eso estamos haciendo, en la parte del título de la recuperación de activos, cómo podemos rastrear mucho más los bienes, tanto bienes como dinero. De las recomendaciones que hacen estas organizaciones que dicen cómo hacer, cómo orientar la recuperación de activos. Llamamos recuperación de activos porque la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas dice que una de las finalidades del proceso contra la corrupción es que se recuperen los activos. No hace falta nada más investigar, imputar, acusar y condenar, porque podemos tener unos sujetos condenados pero ricos. Ahora bien, doctor, ¿cómo detectar la presencia de alguien que lava dinero? Hay muchísimas figuras, la figura del testaferro, pero ¿cómo detectar que una persona inicia estas prácticas y cómo denunciar además? Bueno, precisamente... ¿Y en dónde denunciar? Pero precisamente esas son las cosas que en Venezuela, las debilidades institucionales no han hecho posible que podamos tener investigaciones de ese tipo. Aquí se hablaron de 1000 empresas entre Cadivi y Sencoex que tenían algunas dudas de cómo se entregaron o no esas divisas. ¿Dónde están los investigados? ¿Dónde están los imputados? De igual forma, con lo que está pasando con el sector eléctrico. Esas empresas que se le entregó ese dinero, ¿cómo es posible que los venezolanos estemos hoy día en esta situación? Que después que se hizo una inversión importantísima en el tema de eléctrico, o en el sector igualmente de las medicinas, ¿dónde están los responsables de haberle entregado esas divisas? Por eso es que parte de la investigación tiene que ser que este modo de proceder penal sea la denuncia, que es un modo de proceder penal importante y que pueda el ciudadano hacerlo. Por eso dentro de la parte que te comentaba de la reforma, estamos proponiendo la recompensa de aquellas personas denunciantes o testigos de estos hechos, que se recuperen los bienes, se puedan tener un porcentaje de lo que se recupere por haber hecho la denuncia. Esto está funcionando muy bien en países como los Estados Unidos. Desde 2011 que estaba implementándose este proceso, se han entregado 57 millones de dólares a 26 denunciantes. La semana pasada se entregaron 2 millones de dólares a un señor, 1.800.000 dólares, y a 2 personas 65.000 dólares, porque su denuncia hizo importante que la información llegara y se pudiera recuperar bienes y recuperar activos.